Absolutamente. Agárrense que nos vamos a sumergir aún más profundo en este mar de rumores, likes y canciones de amor turcas. Hola, hola, mis chismosos favoritos. Bienvenidos una vez más a su refugio seguro del salseo, el lugar donde las series turcas se diseccionan, las parejas más icónicas se analizan al milímetro y por supuesto, Kerem Bürsin y Hande Erçel son el pan nuestro de cada día. Hoy, señoras y señores, tenemos un festín de información que va a alimentar sus ansias de saber, sus esperanzas románticas y, por qué no, también su lado más escéptico. Como bien saben, la llama de un posible reencuentro digital entre Kerem y Hande ha encendido las redes, y nosotros, como buenos detectives del amor, no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Este vídeo, que ha sido el producto de horas y diría que días de investigación intensiva, de rastreo de cada movimiento en redes sociales, de análisis de cada gesto y palabra, es nuestra inmersión más profunda en el caso Kerem Bürsin, Hande Erçel. ¿Reconciliación a la vista? Sabemos que muchos de ustedes han estado esperando este momento, ansiosos por conocer cada detalle, cada indicio, cada posible prueba de que el amor, ese amor que vimos florecer en Senkalkapm y que nos robó el aliento en la vida real, aún tiene una oportunidad. Así que prepárense porque hoy vamos a desenmarañar este misterio con la precisión de un cirujano y la pasión de un fan enamorado. Vamos a explorar las teorías más descabelladas, a desmentir los rumores infundados y, por supuesto, a celebrar cada pequeña señal que nos haga creer que, efectivamente, el amor entre Kerem y Hande podría estar resurgiendo de las cenizas. Pero antes de que nos perdamos en el laberinto de Instagram, los likes sospechosos y las historias enigmáticas, quiero pedirles un favor importantísimo. Si este contenido les hace vibrar el corazón, si disfrutan de nuestra compañía en este viaje por el mundo del salseo turco, si se identifican con nuestras esperanzas y nuestras dudas, que son muchas, entonces no duden ni un segundo en suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita, esa pequeña maravilla que les avisa cada vez que subimos un nuevo vídeo. Su suscripción es nuestro combustible, la gasolina que nos impulsa a seguir investigando, analizando y sobre todo, divirtiéndonos con ustedes. Así que ya lo saben, suscríbanse, comenten, compartan y déjenos saber qué piensan. Su opinión es lo que más nos importa. Y ahora sí, abróchense los cinturones porque vamos a entrar de lleno en el drama. Que comience el análisis, que fluyan las teorías y que el salseo nos acompañe. Recordemos para aquellos que aterrizaron en este planeta hace poco o que han estado desconectados del mundo del espectáculo turco, no los juzgamos, que Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron mucho más que una simple pareja de actores. Fueron un fenómeno, una explosión de química y carisma que trascendió la pantalla y se convirtió en un símbolo del amor verdadero para millones de personas en todo el mundo. Su romance en Senkalkapm, o Love is in the air para los que la conocemos en español, nos hizo suspirar, reír, llorar y creer que el amor de cuento de hadas sí existe. Luego, como en toda buena historia, y como en toda buena novela turca, llegó el giro inesperado, el drama que nadie esperaba, la ruptura. Un golpe duro para los fans, una decepción para los que habíamos invertido emociones y esperanzas en su relación, y una pregunta que resonó en el aire: ¿por qué? Las razones de la separación nunca fueron completamente claras. Rumores de agendas apretadas, de presiones externas, de diferencias irreconciliables, todo quedó en el terreno de la especulación. Lo que sí era evidente era el dolor y la tristeza que ambos transmitían en sus apariciones públicas. Una tristeza que de alguna manera nos hacía sentir que la puerta a una posible reconciliación no estaba completamente cerrada. Y aquí es donde entra en juego el tema central de este vídeo: ¿están Kerem y Hande juntos en Instagram? ¿Es una simple coincidencia que Kerem haya comenzado a darle like a las fotos de Hande? ¿Hay algo más detrás de las historias enigmáticas que Hande ha estado compartiendo? ¿O todo es una elaborada estrategia de marketing para generar expectación y aumentar su valor como marca? Vamos a analizar cada una de estas posibilidades con lupa, sin dejar escapar ni el más mínimo detalle. Porque, seamos honestos, la mayoría de nosotros, incluyéndome, queremos que vuelvan a estar juntos. Queremos creer que el amor que vimos florecer en Senkalkapm no fue solo una actuación, sino algo real, profundo y capaz de superar cualquier obstáculo. Levanten la mano los que están conmigo. El detonante de todo este revuelo, como ya mencionamos, fue la repentina actividad de Kerem Bürsin en el perfil de Instagram de Hande Erçel. Kerem, que no es precisamente un adicto a las redes sociales, comenzó a darle me gusta a varias fotos de Hande. Pero no se trataba de fotos promocionales, de imágenes de campañas publicitarias o de eventos públicos. No, señor. Eran fotos personales, fotos en las que Hande se mostraba relajada, feliz, disfrutando de su tiempo libre con amigos y familiares. Fotos que, en definitiva, transmitían una sensación de autenticidad y cercanía. Esta repentina muestra de atención por parte de Kerem desató una ola de especulaciones en las redes sociales. Los fans, armados con capturas de pantalla y un entusiasmo desbordante, comenzaron a analizar cada like,
a buscar patrones y a teorizar sobre el significado oculto de este gesto. ¿Será que Kerem está intentando llamar la atención de Ande? ¿Será que está arrepentido de la ruptura y quiere reconquistarla? ¿Será que simplemente le gustan las fotos de Ande y está siendo amable? La teoría más popular, y la que más nos ilusiona, es que Kerem está tratando de acercarse a Ande, de romper el hielo y de sentar las bases para una posible reconciliación. Después de la ruptura ambos se mantuvieron a una distancia prudencial, evitando coincidir en eventos públicos y tratando de mantener un perfil bajo en redes sociales. Pero parece que el tiempo ha hecho su trabajo, que las heridas se han cicatrizado, al menos en parte, y que Kerem está dispuesto a dar el primer paso. Esta teoría se basa en la idea de que Kerem siempre ha sentido un profundo afecto por Ande, que su relación fue algo especial y que la ruptura le afectó más de lo que dejó entrever. Los likes en Instagram serían una forma sutil de mostrarle a Ande que sigue pensando en ella, que le importa y que está dispuesto a intentarlo de nuevo. Sin embargo, también hay que tener en cuenta la posibilidad de que todo esto sea una estrategia de marketing cuidadosamente planeada. Kerem y Ande son dos de las estrellas más importantes de Turquía, con una base de fans global y un poder de influencia enorme. Una reconciliación sería un bombazo mediático, un evento que generaría millones de clics, de likes, de comentarios y por supuesto de ingresos. Las marcas, los productores, las agencias de publicidad, todos estarían encantados de tener a Kerem y Ande juntos de nuevo. Una campaña publicitaria con los dos sería un éxito asegurado. Así que, aunque nos duela admitirlo, es posible que todo este revuelo en Instagram sea una forma de generar expectación, de aumentar su valor como marca y de allanar el camino para futuros proyectos juntos. En este sentido, no podemos descartar la posibilidad de que tanto Kerem como Ande estén colaborando en esta estrategia, conscientes del impacto que su relación tiene en el público y del potencial económico que podría generar una reconciliación. Sería un movimiento inteligente desde el punto de vista empresarial, pero quizás un poco decepcionante desde el punto de vista romántico. Pero esperen, que la trama se complica aún más. No solo tenemos los likes de Kerem como evidencia. También hay que analizar los movimientos de Ande, su actividad en redes sociales y los mensajes que ha estado transmitiendo a través de sus publicaciones. Si bien Ande no ha interactuado directamente con las publicaciones de Kerem, algunos fans han notado que ha estado compartiendo contenido que parece estar dirigido a él. Historias de Instagram con canciones románticas, mensajes enigmáticos sobre el amor, reflexiones sobre las segundas oportunidades. Todo esto podría ser una forma sutil de responder a los gestos de Kerem y demostrarle que ella también está abierta a la posibilidad de una reconciliación. Por ejemplo, Ande ha compartido varias historias en Instagram con canciones de amor que hablan de segundas oportunidades, de amores perdidos y de la esperanza de volver a empezar. Canciones como Volver a amar de Kalimba o Contigo de Joaquín Sabina han sonado en sus historias, letras que parecen expresar un deseo de reconciliación y una nostalgia por el pasado. Además, Ande ha estado más activa en redes sociales de lo habitual, compartiendo fotos y vídeos de su día a día, mostrando su lado más personal y cercano. Esto podría ser una forma de mostrarle a Kerem que está feliz y que está disfrutando de su vida, pero también podría ser una forma de decirle que lo extraña y que le gustaría volver a estar con él. En este sentido, algunos fans han interpretado las publicaciones de Ande como una forma de enviarle señales a Kerem, de mostrarle que ella también está pensando en él y que está dispuesta a darle una segunda oportunidad a su relación. Sería una especie de juego de seducción digital, una forma sutil de comunicarse sin necesidad de hablar directamente. Y no podemos olvidarnos de los amigos en común, ese elemento clave en toda relación amorosa. Kerem y Ande tienen muchos amigos en común, personas que los conocen bien y que seguramente están al tanto de lo que está pasando entre ellos. Algunos de estos amigos han estado compartiendo mensajes crípticos en redes sociales, mensajes que parecen apoyar una posible reconciliación. Por ejemplo, un amigo cercano de Kerem publicó una foto en Instagram con la frase «El amor siempre encuentra un camino». Otro amigo de Ande compartió un vídeo con la canción «Volveré» de Diego Torres. ¿Demasiada coincidencia? Yo diría que no. Creo que estos amigos están intentando animar a Kerem y a Ande a que vuelvan a estar juntos, a que superen sus diferencias y a que le den una segunda oportunidad a su amor. Estos mensajes podrían ser una forma de presionar a Kerem y a Ande para que se reconcilien, de hacerles ver que sus amigos y fans están apoyando su relación y que quieren verlos juntos de nuevo. También podrían ser una forma de enviarles un mensaje indirecto, de hacerles saber que están ahí para apoyarlos y para ayudarlos a superar cualquier obstáculo. Pero a pesar de todas estas señales, es fundamental mantener la objetividad y no dejarnos llevar por el entusiasmo. No tenemos pruebas concretas de que Kerem y Ande estén juntos en Instagram. Todo lo que tenemos son indicios, especulaciones y teorías. Podría ser que Kerem simplemente esté siendo amable con Ande y que le esté dando me gusta a sus fotos porque le parecen bonitas.
Podría ser que Hande esté publicando canciones románticas porque le gusta la música y porque está pasando por un momento sentimental. Podría ser que los amigos en común estén compartiendo mensajes crípticos porque son así de misteriosos. Es decir, hay muchas explicaciones posibles para todo esto. No podemos afirmar con certeza que Kerem y Hande están intentando reconciliarse. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la relación entre Kerem y Hande sigue generando un gran interés. A pesar de que rompieron hace ya un tiempo, los fans siguen soñando con que vuelvan a estar juntos. Y eso en sí mismo es un testimonio del impacto que su relación tuvo en el público y del poder del amor que transmitieron tanto en la pantalla como fuera de ella. Kerem y Hande son dos personas muy especiales, con un talento innegable y una química explosiva. Su relación, tanto en la pantalla como fuera de ella, fue algo mágico que tocó el corazón de millones de personas. No es de extrañar que los fans sigan esperando que vuelvan a estar juntos. Pero, ¿qué pasará? ¿Volverán a estar juntos? ¿Será todo una estrategia de marketing? ¿O simplemente seguirán siendo amigos? El tiempo lo dirá. Mientras tanto, nosotros seguiremos analizando cada uno de sus movimientos en redes sociales, buscando pistas y teorizando sobre su futuro. Nuestra labor detectivesca nunca descansa. Y hablando de futuro, es importante recordar que tanto Kerem como Hande tienen sus propias carreras profesionales y que están enfocados en sus proyectos. Kerem está trabajando en nuevas series y películas, consolidando su posición como uno de los actores más cotizados de Turquía. Hande, por su parte, está triunfando como actriz y modelo, conquistando portadas de revistas y participando en campañas publicitarias de renombre. No podemos esperar que pongan sus carreras en pausa para volver a estar juntos. Ellos tienen sus propias vidas y sus propias ambiciones. Si deciden reconciliarse será porque realmente quieren hacerlo, no porque se sientan presionados por los fans o por la industria del entretenimiento. Su felicidad debe ser la prioridad. Así que seamos pacientes y respetemos su decisión. Si vuelven a estar juntos, será genial. Y si no, pues les desearemos lo mejor en sus vidas por separado. Lo importante es que sean felices, ya sea juntos o separados. Lo esencial es que el amor, en cualquiera de sus formas, los acompañe. Ahora bien, volviendo al tema de Instagram, creo que es importante recordar que las redes sociales son una herramienta muy poderosa, pero también pueden ser muy engañosas. No podemos basar nuestras conclusiones únicamente en lo que vemos en Instagram. Las redes sociales son solo una pequeña ventana a la realidad. No sabemos lo que está pasando detrás de las pantallas. No sabemos lo que se dicen Kerem y Hande en privado. No sabemos cómo se sienten realmente. Todo lo que vemos son fragmentos, destellos de una vida que se nos presenta de forma editada y cuidadosamente seleccionada. Así que, repito, mantengamos la calma y no nos dejemos llevar por la emoción. Analicemos los hechos con objetividad y seamos conscientes de que no tenemos toda la información. No somos detectives privados con acceso a sus conversaciones telefónicas ni espías infiltrados en sus círculos de amigos. Solo somos fans ávidos de noticias y dispuestos a analizar cada detalle, pero siempre con un espíritu crítico y realista. En resumen, el posible reencuentro de Kerem Bürsin y Hande Erçel en Instagram ha generado un revuelo enorme en las redes sociales. Los likes de Kerem, las canciones románticas de Hande y los mensajes crípticos de sus amigos en común han encendido las alarmas de los fans, que sueñan con una reconciliación. Sin embargo, es importante mantener la calma y no dejarnos llevar por la emoción. No tenemos pruebas definitivas de que Kerem y Hande estén juntos en Instagram. Todo lo que tenemos son indicios, especulaciones y teorías. Podría ser que Kerem simplemente esté siendo amable con Hande, que Hande esté publicando canciones románticas porque le gusta la música o que los amigos en común estén compartiendo mensajes crípticos porque son así de misteriosos. Es decir, hay muchas explicaciones posibles para todo esto. No podemos afirmar con certeza que Kerem y Hande están intentando reconciliarse. Pero la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras haya una pequeña chispa, nosotros estaremos aquí para avivar la llama. Y bueno, amigos míos, esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo y que hayan quedado tan intrigados como nosotros. Ha sido un placer compartir este momento con ustedes y analizar juntos este culebrón turco que nos tiene a todos enganchados. Gracias por su compañía, su entusiasmo y su pasión por el salseo. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Si fue así, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad y manteniéndolos al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Y ahora, la pregunta del millón, ¿ustedes qué opinan?
¿Creen que Kerem y Hande están juntos en Instagram? ¿Creen que hay una reconciliación en puerta? ¿O creen que todo es una estrategia de marketing? ¿Qué señales les parecen más convincentes? ¿Qué teorías les parecen más descabelladas? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber su opinión. Me encanta leerlos y responderles. Sus comentarios son el alma de este canal. Son ustedes los que hacen que este espacio sea tan especial y divertido. Y recuerden, amigos míos, la vida es un drama, pero con un poco de salseo es mucho más divertida. Así que no se pierdan nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Vamos a seguir explorando el mundo de las series turcas, analizando las parejas más icónicas y manteniéndolos al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con todos sus amigos amantes del chisme y, lo más importante, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. La aventura del salseo turco no ha hecho más que comenzar. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Ciao, ciao. Que la suerte y el amor los acompañen.